Bien, vamos a empezar con los tipos de datos de número. Por ejemplo, el tipo de dato int es cualquier número entero que vaya de este numerillo a este numerillo, que no me acuerdo cómo se lee. Por eso no lo voy a leer. Si la columna es declarada como unsigned, pues el rango es de 0 a este otro numerillo. Entonces así es el tipo de dato int. Y luego el tipo de dato float, el tipo de dato float que tenemos por aquí. Déjame ver. Float. Un número de punto flotante. Puedes, puedes especificar opcionalmente dos números separados por comas para limitar el rango. El primer número especifica el número máximo de dígitos y el segundo especifica cuántos de esos dígitos deben de venir después del número decimal. Dado que PHP formateará los números después del cálculo, te recomiendo que utilices float sin los parámetros opcionales. Entonces, ¿qué se dice de los argumentos opcionales que pide float en MySQL? Pues te recomiendo que dado que PHP formateará los números después del cálculo, pues te recomiendo que utilice float sin los parámetros opcionales. Aparte que yo nunca los he utilizado, la verdad. Luego se viene el tipo de dato decimal. Un número con una fracción. Déjame ver si está por aquí. Decimal. Aquí está. Un número con una fracción. Contiene un número fijo de dígitos después del punto decimal. Al definir la tabla, debe especificar el número máximo de dígitos y cuántos de ellos deben de venir después del punto decimal. Por ejemplo, fíjate, aquí te voy a anotar aquí tengo una notita de mis notas que tengo yo aquí. Dice, por ejemplo, 6,2 permite números en el rango de este numerillo a este numerillo. Si no se especifica el tamaño, la fracción decimal se trunca cuando los valores se almacenan en este tipo. Esto hablando del tipo decimal. Entonces, la diferencia entre float y decimal es la precisión. Los números de punto flotante se tratan como valores aproximados y están sujetos a errores de redondeo. Por otro caso, utiliza decimal para almacenar un tipo de dato moneda. No utilice comas ni espacios como separador de miles. Aparte de los numerales, los números, los únicos caracteres permitidos en los números son el operador negativo, es decir, el menos, y el punto decimal. No te quieres hacer el valiente, el creativo. Entonces, diferencia entre float y double en MySQL. Ambos representan números de punto flotante. Un float es para una sola precisión, mientras que un double es para números de doble precisión, es decir, float es como para tener preciso algo y double es para tener mucho más precisión. Entonces yo casi siempre, como buen tip, y casi siempre yo utilizo el double. Ya me quedé acostumbrado, ahora sí que por costumbre más que nada. Aparte, pues que hoy en día ya los servidores de producción pues ya son muy potentes y ya pues no tiene que afectar tanto el rendimiento ni el consumo de recursos. MySQL y la precisión simple float y la precisión doble double. MySQL utiliza 4 bytes para valores de precisión simple, es decir, para el float, y 8 bytes para valores de doble precisión, es decir, para el double. Entonces diferencia entre decimal y float y double versus decimal. Hay una gran diferencia entre los números de coma flotante y los números decimales, que se pueden utilizar con el tipo de datos decimal. Este se utiliza para almacenar valores de datos numéricos exactos, a diferencia de los números de punto flotante. Estos presentan errores de redondeo. Acuérdate que los números de punto flotante presentan errores de redondeo, mientras que los decimal, esto se utiliza para almacenar valores de datos numéricos exactos. Entonces, en decimal es importante preservar la precisión exacta, por ejemplo, con datos monetarios. Por eso digo que por regular se utiliza para datos monetarios. Entonces, pues decimal se puede decir que es más exacto que double o float. Pero pues la verdad, pues decimal, el caso práctico de decimal es cuando se trata con datos monetarios. Pero si tú haces algo para algo normal, pues lo más normal y por costumbre casi siempre se utiliza float o double. Pero en mi punto de vista, yo te recomiendo mejor double. Y ya si ocupas precisión muy exacta relacionado a datos monetarios, pues utiliza decimal. Eso sea todo.
Bendiciones.